¿Y qué semana hemos tenido en la política argentina, en la economía también? Porque bueno, empezamos con este dólar elegante, dólar 4.20, ahora ya tenemos dólar Carlos Baute, 4.40. Y Alberto, que se bajó de la candidatura, operaciones cruzadas entre Sergio Massa, la mujer, también Aracre, que será el jefe de asesores que renunció. Los números de la canasta básica, los números de exportaciones, importaciones, y ahí empiezan a aflorar temas más allá del dólar, como déficit, como balanza comercial, y siempre viendo al futuro cada vez más cerca. Claudio Fernández Macor está con nosotros. Buen día, Claudio. Buen día, Guille. ¿Qué tal? Bueno, como siempre, la economía argentina, malas noticias. Vemos que las contradicciones que nosotros venimos exponiendo acá hace ya más de un año se van intensificando, los desequilibrios se van intensificando. Hay un ajuste ya en marcha, pero inevitablemente vamos hacia un ajuste dramático, digamos, del tipo plan austral, del tipo convertibilidad, porque las tensiones ya acumuladas no pueden resolverse, digamos, en el corto plazo. Nosotros siempre decimos que el problema de la Argentina es un problema productivo. Ese problema se manifiesta en estos desequilibrios. Nosotros nos vamos a detener en estos desequilibrios. ¿Qué va a pasar? El ajuste se va a producir, seguramente en el próximo gobierno, ya vamos a ver por qué. Ajuste, cuando decís ajuste, ¿es devaluación? ¿Ajuste es recortar planes sociales? ¿Ajuste es aumentar las tarifas, que sigan aumentando las tarifas? El ajuste es, digamos, lo que se llama política de shock, que básicamente va a consistir en un acomodamiento del tipo de cambio, en una devaluación de 50-100%, la posibilidad de que eso desate un proceso inflacionario en el corto plazo que se detenga en el mediano plazo por otras diferentes políticas de shock. ¿Y un periodo de ajuste debería, según tu visión, debería hacerse a unificar el tipo de cambio? O sea, que ya no haya dólar soja, dólar Malbec, dólar turista, dólar Coldplay, sino que llevar el tipo de dólar cambio oficial ya a uno que se acerque al blue. Sí, llevar el tipo de cambio a un tipo de cambio más o menos cercano al equilibrio. Eso implicaría por lo menos llevarlo a 300 pesos. Y eso es una política de shock porque desataría un montón de espiralamientos en muchas direcciones, fundamentalmente en la inflación. Eso se va a tener que hacer, es una necesidad, ya no se puede sostener más. Seguramente lo va a hacer el próximo gobierno. Lo que está haciendo es gestionar el desastre hasta donde pueda. Quizás llegue a las elecciones, pero después se va a venir una devaluación y muchos problemas vinculados a eso. Ahora vamos a explicar más o menos por qué. Todo el tiempo estamos viendo en televisión, en radio, referencias a, digamos, 4 variables. Tipo de cambio y, digamos, la brecha, inflación, reservas y deuda, en dólares y en pesos. Estas 4 variables, en completo desequilibrio, están ya interrelacionadas, es decir, se codeterminan mutuamente y el gobierno trata de gestionar esa codeterminación semana a semana, ¿no? ¿Qué pasa con qué característica general tiene el tipo de cambio hoy en la Argentina oficial? Que es el tipo de cambio que se hace en Expo e Impo, que está muy atrasado, es decir, está muy barato, 2.20, 2.25 creo que está, cambia todo el tiempo, pero está muy atrasado. Nosotros vemos que se va creciendo el tipo de cambio, pero es un crecimiento engañoso. ¿Por qué engañoso? Porque en realidad crece por debajo de la inflación. Por lo tanto, en realidad no está creciendo, está atrasándose todavía más. En términos reales, se está atrasando más. Y por lo tanto, la brecha está aumentando. Si la brecha ya está, en algunos casos, más de 100%. Con los dólares paralelos. Esa es una característica del tipo de cambio. Respecto a la inflación, lo que vemos es que se dispara. El mes pasado, marzo, 7,7%. La proyección anual da 120. Todos hablan de un piso del 100.
Nosotros lo venimos planteando hace tiempo ya, ¿no? El riesgo, ahora vamos a ver por qué, de que la inflación se espiralice y vaya a una hiper. Cuando digo hiper no estoy hablando de 1000, 2000, sino un 200%. Ese riesgo está, y atado al tipo de cambio, como vamos a ver. Ese por un lado de la inflación. Las reservas, el Banco Central no tiene reservas netas. Se quedó sin reservas netas. Es decir, ya las reservas no le sirven para intervenir en el mercado cambiario. Todo el tiempo oímos hablar de la reserva y de los esfuerzos que hace el gobierno para gestionar, digamos, las reservas. Y por otro lado, la deuda, que alcanzó un récord. 4.000 millones de dólares debe la Argentina, en pesos o en dólares, el Tesoro, más las deudas del ELIC, que ya están entre 50 y 60.000 millones de dólares. Es decir, la Argentina debe 460.000 millones de dólares. Todo esto tiene una correlación, todas estas variables. Vamos a ver hasta dónde llega. Bueno, empecemos entonces. Empezamos con la inflación. No todos queremos resolver la inflación. Siempre hemos dicho que la inflación es multicausal, eso, digamos, no está en duda, pero decir que es multicausal es lo mismo que no decir nada. Claro, hay causas. ¿cómo decir es un fenómeno monetario? Claro, es claro. Que ya lo hemos hablado acá. Sí. Pero, y si bien el factor que impulsa la inflación en la Argentina es la emisión monetaria descontrolada desde hace muchísimo tiempo, estimulada todavía más por la pandemia. Hemos comentado, en el mundo, digamos, las políticas monetarias expansivas generaron que la inflación crezca, 10%, pero en la Argentina 100%. Hoy ya el mundo está desacelerando la inflación y en la Argentina lo contrario. Se está estimulando todavía más, crece todavía más. En la Argentina ya hay un factor inercial muy importante que es el tipo de cambio. Nosotros el año pasado hemos dicho, el problema del monetarismo es que no puede explicar la inflación vía tipo de cambio, porque lo considera de equilibrio, eso a nosotros no nos sirve. En la Argentina el tipo de cambio históricamente ha sido un factor determinante de la inflación. ¿Por qué eso? Porque también, como hemos comentado muchas veces, la industria argentina, el sector industrial argentino, en términos generales, tiene un fuerte sesgo importador. No exporta e importa mucho. Para funcionar demanda una gran cantidad de dólares. Eso tiene un origen histórico, digamos, que no lo vamos a ahondar, pero tiene que ver con que el sector industrial no exporta y es mercado internista. Cuando nosotros decimos que la industria, que Argentina tiene una industria automotriz, hay que matizarlo en el sentido de que el valor de una unidad, el valor que se produce en Argentina es entre un 10 y un 20%. El resto es importado. Cuando hablamos de toda la electrónica, prácticamente es una industria de ensamble. O sea, no es que se produce una computadora, se importa todo y acá se ensambla. Entonces esa industria, para funcionar, necesita dólares y no los genera. Demanda dólares. Eso hace que la Argentina tenga un déficit crónico de dólares y que en determinados contextos eso se acentúe, como en digamos. Entonces, el problema de la carencia de dólares en Argentina no es por el pago al fondo, no es por la fuga, estos elementos pueden, digamos, acentuarla en determinado momento, sino por la estructura industrial que tiene la Argentina. Ese es el problema de fondo de la carencia de dólares. Entonces, hoy no hay dólares y la industria los demanda y las exportaciones prácticamente no lo generan por los precios y por la sequía también, fundamentalmente. ¿Cómo se resolvería esto? En principio, devaluando. Es decir, nosotros decimos, el tipo de cambio está atrasado. ¿Vos venderías dólares a 200 pesos? Si los tendrías, no. vos, si los tendrías. ¿A 300? Y no. ¿A 400? Plata. No. Contaba Cuni hace un ratito que vendió 400 y se fue para hacerle casi un favor a alguien, porque estaba a 4.20, bueno, 20 pesos menos, y en 3 horas se llegó a 4.40. Por eso, o sea, decir que el dólar vale 2.20, como es el mercado oficial, no se sostiene. Nadie vende dólares a ese precio y por lo tanto es un mercado en el que el gobierno tiene que intervenir. Si no, no funcionaría, no habría dólares. ¿Y cómo interviene
¿Y por qué interviene? O sea, ¿por qué el gobierno está interesado en sostener ese atraso? Porque es la única política antiinflacionaria que le queda. El ancla del tipo de cambio. Porque el costo de producción, como dijimos antes, tiene un fuerte sesgo importador y por lo tanto el gobierno está sosteniendo el costo de las importaciones para sostener el costo y sostener los precios a los que las industrias venden. Es decir, está subsidiando en algún punto a las industrias para que no aumenten los precios. Esto es lo único que el gobierno tiene como herramienta antiinflacionaria y cada vez le cuesta más sostenerlo, porque cada vez hay menos dólares. Es la única política que le queda. El gobierno quiere llegar a las elecciones sin devaluar el tipo de cambio oficial, porque si no la inflación se le dispara. Entonces tiene que intervenir. ¿Cómo hace para intervenir? Y ahí entran toda una serie de problemas. Tiene que intervenir para que el costo de la importación no aumente. El primero son las reservas. Con reserva interviene en el mercado sosteniendo el tipo de cambio. Reserva ya no hay. Esto es cuando uno ve en la noticia, en la plaquita, el Banco Central vendió 150 millones de dólares, claro, por ejemplo. El Banco Central viene perdiendo reservas continuamente, o sea, dólares que tiene, digamos, en sus arcas. Viene perdiendo, ¿por qué? Porque los vende a 2.20 para sostener ese precio. Se quedó sin. Si querés, Martín, fíjate una plaquita donde está la evolución de las reservas. Así llegamos con todo. Evolución de reservas, ese sería el dólar. O sea, eso es lo que decía, déjala la anterior. Ahí lo que tenemos es cuánto aumentaron los diferentes dólares durante el año. Vemos que mayorista 22, oficial 21 en porcentaje, ¿no? Ahora, si uno toma la inflación a hoy, por lo menos el 26-27. Es decir, fíjate que los dólares, que todos estamos alertados por su aumento, en realidad crecieron menos que la inflación. El problema del atraso cambiario se está acentuando. El año pasado, con una inflación del 95, los dólares crecieron un 65. ¿Sí? El tipo de cambio viene atrasándose cada vez más, con lo cual va a ser cada vez más difícil salir. Si querés pasar a una plaquita donde está la evolución de las reservas, ahí vemos en las barritas celestes lo que tenemos es cómo van evolucionando las reservas en el año. A marzo 2023, 2.000 millones de dólares. Hoy hay 1.000. Fíjate que lo que está en azul era la meta con el fondo, 7.800 millones. Es decir, ya no tiene reserva para intervenir. Y entonces, lo que hace el gobierno es intentar capturar dólares de cualquier lado. ¿Cómo? Por ejemplo, con los tipos de cambio diferenciales. Dólar, soja 1, soja 2, soja 3. Sí, economías regionales, dólar agro. Ahora el monotech. ¿Qué hace el gobierno? Reconoce que el 220 pesos no existe. Si nadie quiere exportar a 220 pesos. O sea, quiere posponer la exportación lo más que pueda porque te van a pagar 220. Lo que hace es reconocerlo y decir, bueno, le pagamos 300. Eso, primero que es hambre, pan para hoy, hambre para mañana. O sea, liquidan las exportaciones hoy, pero mañana no las liquidan. Fíjate que hoy, que en la temporada alta de exportaciones, la Argentina tiene un mínimo de exportaciones. Porque la soja ya se exportó con el soja 1 y el soja 2. Entonces, esto es posponer para el mes que viene algo que hay que resolver. Ahora, esto genera un problema de emisión monetaria, muy grande. Cuando el gobierno paga las exportaciones a 300 pesos, lo que está haciendo es comprar dólares a 300 pesos y poner pesos en circulación. Ahora, cuando paga las importaciones a 220, lo que hace es vender dólares a 220. Entonces esa diferencia lo que hace es poner pesos en circulación. Billones y billones de pesos en circulación. Emisión monetaria, problema de inflación. ¿Y qué hace el gobierno? Política de esterilización. Es decir, lo que pone en circulación lo saca a través de las LELIQ. Entonces el crecimiento de la deuda de LELIQ se está intensificando de manera monumental. Son ya casi 60.000 millones de dólares que el gobierno tiene que hacerlo para esterilizar la emisión monetaria por la diferencia cambiaria. Nadie habla de esta diferencia cambiaria como factor de emisión, pero hoy es el principal factor de emisión.
no se emite ya para financiar al Tesoro, sino que se emite para financiar esta diferencia cambiaria que el propio gobierno gestiona. Eso es un problema, fíjate cómo estamos relacionando tipo de cambio, atraso cambiario, con emisión monetaria y con endeudamiento. Si querés poner ahí una plaquita donde hay emisión de pesos, Martín, fíjate el volumen de pesos, ahí tenemos los diferentes factores de emisión monetaria. Nos detenemos en dos. El verde, esto es promedio mensual 2023. El gobierno emite por pago de intereses del ELIC, me imagino que hay una masa de deuda gigantesca, y el gobierno tiene que pagar los intereses. Emite 2.2 billones de pesos por mes para pagar esos intereses. Sí, lo que me quería tener acá es que por ahí la emisión monetaria, quizá por prejuicio o por la charla de café, uno la asocia a déficit y la asocia a gasto público. A gasto público traducido en planes sociales, en subsidios y demás. Y acá estamos viendo que últimamente la mayor emisión se está dando para mantener el dólar, por ejemplo, el dólar soja, y ahora para los intereses de las LELIQs, que no sería puntualmente subsidios ni planes sociales. Sí, no, de hecho las emisiones al Tesoro prácticamente es cero y no se emite más para financiar al Tesoro. Esto es preciso lo que apuntás vos. La emisión hoy tiene que ver con este esquema cambiario y con el endeudamiento asociado a ese esquema cambiario. Cuando se paga intereses de la LELIQ, se está pagando deuda que se toma para financiar eso. Y fíjate que después, la última, el azul, lo que tenemos es que esos 2.5 billones, 2 billones se retiran emitiendo LELIQ. O sea, se paga intereses de LELIQ y se emite LELIQ para retirar de circulación los pesos que se emitieron para pagar LELIQ. Estamos en una situación desopilante, completamente descalabrada, porque estamos hablando de 2 billones de pesos mensuales de movimiento, o sea, es prácticamente la mitad de todos los pesos que están circulando. Esto es de una vulnerabilidad y una fragilidad enorme. El día que esto se deje de renovar es un caos total, ¿no? Sí, uno cuando lo ve así en números, hasta a veces dice, hasta parece chiquita la deuda con el Fondo Monetario de Macri, pero por estas cuestiones, ¿no? Por la vulnerabilidad del sistema que en cualquier momento se hace insostenible. Entonces, tal cual, fíjate que esta vulnerabilidad que tiene que ver con el endeudamiento, el gobierno está endeudándose cada vez más, tanto en pesos como en dólares. Esto es en peso, pero también fíjate que al Fondo Monetario no se le ha pagado nada, se refinancia continuamente y este mes entraron netos 2.5 mil millones de dólares del fondo. Sí, nos seguimos endeudando con el fondo. Todo esto tiene que ver con el tipo de cambio atrasado para sostenerlo, con la emisión monetaria y con la inflación. Hoy hablamos, así aprovechamos los últimos minutos, un poco fuera de aire con Connie acá, de todo esto, del shock que se necesita para poder por lo menos estabilizar la situación y pensamos, bueno, ¿cómo hacer que este shock se pueda hacer sin descuidar a las ya maltratadas clase media y clases bajas? Porque hoy salieron los números de la canasta básica, que es sin alquiler, y son casi 200 lucas, y la variación interanual es 113 y 120 para la canasta de indigencia, sí, que son los que menos tienen, están sufriendo la inflación aún más que nosotros. Entonces, para aprovechar, ¿se puede? ¿Hay algún plan de devaluación aún atendiendo a los que menos tienen, o menos tenemos ya, porque ya con el 40%, la mitad de la población, estaríamos en riesgo si se hace así a lo pavote como hemos visto en otros momentos? Sí, o sea, nunca pasó esto, pero sí se puede. O sea, lo más probable que pase en el corto plazo, digamos, el próximo gobierno, es que se devalúe de shock, 50, 60, 70%, eso va a disparar la inflación y va a empobrecer a la clase media y a la clase media para abajo. ¿Cómo podría hacerse? Devaluar hay que devaluar, eso no hay manera de no hacerlo, se sigue acumulando en el tiempo. Es devaluar y una política salarial activa
que sostenga el poder adquisitivo del salario al nivel de la inflación que vaya provocando esa devaluación. Pero eso requiere una política activa de intervención, de sostenimiento, de arreglos con el empresariado, también, de consenso, que no existe y nunca existió. Digamos. De esto se va a salir con el empobrecimiento de las mayorías, como ha sido siempre. Y no hay otra. Realmente es así, digamos. La devaluación no puede esperar más ya. Había opciones el año pasado, esas opciones ya se fueron descartando porque las tensiones son gigantescas. Fíjate que en relación a esto, el Fondo Monetario Internacional preveía un crecimiento del 2%, lo mismo que el gobierno en el presupuesto. Sí. Hoy ya hay una previsión de decrecimiento del 1,52%. Si la economía argentina va a caer 1,52% el año que viene. Y esto como consecuencia de las restricciones a las importaciones, que es otro problema que se ha desatado y que no sé si tenemos tiempo, sino... Tenés 2 minutos. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué hace el gobierno también para evitar la sangría de dólares? Directamente niega importaciones. Sí, bueno, la última noticia es que ha pospuesto algunos pagos de importaciones, creo que de aquí a 60 días. Bueno, y esto retraería la producción. Por supuesto, porque la industria es importadora. Si no puede importar, no puede producir. Y por lo tanto, fíjate que este mes se solicitaron 6.000 millones de importación, el gobierno liquidó 3.000. Sí. Es decir, ya no se puede importar. Sí, y cada vez se hace más lejano algunas esperanzas. Recién para junio está prevista el primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, que podría haber sido una fuente de dólares. También se está reclamando desde algunos sectores este boom del litio que tribute más o que se cambie el esquema tributario para que pueda dejar más dólares en el país, sino ahora que creo que está en el 3,5% de derechos tributarios, y explotar vaca muerta, que hemos visto que se produce récord, pero el ingreso de dólares no es lo que debería ser. Pero muy claro para terminar este viernes, ¿no? Una semana muy movida. Siempre estamos esperando el lunes, a ver cómo cierran los mercados el viernes y cómo arrancan el lunes. Hoy cerramos así, con reservas casi cero, con un tipo de cambio atrasado, con una industria que se le va a complicar producir si se le siguen restringiendo las importaciones, una exportación que también tiene el dólar barato por esta diferencia de tipo de cambio, más allá de las atribuciones, y las cuestiones externas que sí influyen, pero en Argentina es aún más por el descalabro interno que tenemos de deuda, de tipo de cambio, de emisión monetaria. Bueno, ahora con Alberto bajado de la candidatura veremos si fue un intento de apaciguar las aguas y que el peronismo se una en algún sentido, o nos metemos en esta espiral de locura y siguen creciendo algunas figuras como la de Javier Milei, que esta semana las encuestas la rompió. Sí, yo creo que se viene liberalismo en la Argentina, gane quien gane. O sea, ganen los liberales, gane Frente por el Cambio, gane el Junto por el Cambio, Frente de Todos. Se viene el liberalismo en la Argentina, no hay opción. Me parece que es así, lamentablemente. El panorama semanal de la mano y el conocimiento de Claudio Fernández Macor.